Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es nuevamente Voy a cerrar acá, ahí está. Esto es nuevamente un conversatorio del Observatorio de la Seguridad Social de la Fundación Ricardo Rojas. Y bueno, en este momento hoy creo que se estaba terminando de aprobar el presupuesto, nos pareció muy importante por ahí para la gente que nos sigue a través de Facebook, a través de YouTube, explicar un poquito en qué consistía el presupuesto, eh, y aparte la parte de derecho tributario, o sea, el tema de los impuestos. Y para eso tenemos dos especialistas. Uno es Facundo Rodríguez, que es el que va a comenzar hablando de los lineamientos del presupuesto. Por ahí nos va a interesar también, más allá del presupuesto en general, lo que tiene que ver con seguridad social. Él es economista, sabe bastante de presupuesto. Y luego le vamos a dar la palabra al doctor Gustavo Lenar, que es especialista en derecho previsional, de derecho tributario, perdón, y también previsional, porque hemos trabajado juntos en la Secretaría. Así que bueno, te doy la palabra, Facundo, muchísimas gracias por estar. Hola Inés, bueno, muchas gracias. No sé si ahí están viendo mi pantalla, ¿puede ser? ¿No? ¿Una filmina? Sí, ya dice, ha empezado la función de compartir pantalla. Ah, bueno. Bueno, están viendo la filmina entonces, ¿no? No. ¿Todavía no? Bueno, para un poquitito. Ahí. Ahí está. Bueno, acá la mayoría sabe de más o menos el presupuesto, así que hay una parte que me voy a adelantar, porque más o menos todos conocen las etapas, quién está controlando el presupuesto. Voy a ir derecho al grano. Bueno, lo importante del presupuesto es, por un lado, tenemos el informe de avance, ¿no?, que hace el Congreso, que se destina en junio. Luego hay un mensaje de remisión, que se envía al presupuesto. En ese mensaje los economistas vemos mucho las proyecciones macroeconómicas. Y luego está lo que estamos debatiendo hoy, o que se está debatiendo hasta hoy, que era el proyecto de ley, ¿no? Básicamente, esa es la documentación que se trabaja, ¿no? Obviamente, cada documentación va informando sobre todo los distintos avances, y luego el proyecto de ley tiene varios capítulos, cada capítulo tiene varios artículos, y cada artículo tiene distintas planillas anexas, ¿no? Y eso hace complejo la lectura presupuestaria, ¿no? Bueno, esos son los capítulos que tiene la ley que se está tratando actualmente, son 12 capítulos. Y bueno, vamos directamente a las proyecciones macro, donde creo que ahí tenemos algunos temitas. Según los datos del presupuesto y lo que ustedes tienen acá al costado, a la izquierda, bueno, el PIB en el 2022 va a crecer un 4%, en el 2023 un 2%. Bueno, ahí dentro de todo esas estimaciones son más o menos plausibles. Si seguimos un poquito el MAE, que es el estimador mensual económico, la Argentina está creciendo hasta agosto, luego empieza a caer, así que va a estar alrededor del 4% para el año 2022. Si miramos las estimaciones del Fondo Monetario, que obviamente está auditando a la Argentina por el tema de los préstamos, también dice que va a crecer alrededor del 2% en el 2023 y también en esa cifra en el 2022. O sea que el crecimiento del PIB está más o menos bien, está más o menos acorde. Pero luego cuando empezamos a mirar el saldo comercial, esto es lo que queda entre lo que exportamos y lo que importamos, ahí empezamos a ver diferencias. En el 2022, el Ministerio de Economía habla de que va a haber un saldo comercial de 7.700 millones de dólares, y si miramos y hacemos una estimación que nos queda ahora a diciembre, va a haber solamente 4.000 millones. Para el 2023, este proyecto de presupuesto estima 12.000 millones de dólares. También, si seguimos los números, nos dan a más de 3.700 millones. Entonces, ahí con respecto al saldo comercial, y sobre todo lo que es exportación, ahí tenemos algunas diferencias. Y con respecto a la inflación, que es una variable revelante, porque es con lo que estimamos los gastos, bueno, para el 2022 dice que va a haber el Ministerio de Economía un 95% de inflación, y ahí más o menos estaríamos bien, ¿no? La estimación mía me da 96% para este año, pero el 2023 no, ahí encontramos diferencias. En 2023, si hago una estimación hacia adelante, me da un 92% de inflación,
Y el propio Fondo Monetario muestra dos datos, que son la inflación entre puntas para el 2023, esto es diciembre contra diciembre. El FMI dice que la inflación entre puntas será del 60%, y ese dato coincide con lo que dice el Ministerio de Economía, que dice 60%, pero en realidad para hacer las estimaciones no sirve ese dato, porque es diciembre contra diciembre, no me está tomando el ejercicio. Lo que debería tomar como dato es el promedio del año. Y lo que el Fondo Monetario tiene en su base como promedio para Argentina para el año 2023 es un 76%. Y entonces ahí creo que está el engaño pichanga que está haciendo el presupuesto, ¿no? Cuando empieza a proyectar. ¿Y por qué? Porque si miramos el tipo de cambio, también nosotros podemos pensar, bueno, imaginemos que la brecha cambiaria el año que viene sigue igual, entonces el tipo de cambio debería ajustar mínimamente por la inflación, es decir, por un 76%. Y el tipo de cambio que está ajustando este presupuesto es menor. Entonces ahí tenemos un problemita serio, ¿no? Tenemos el problema de la inflación para aquellas cuentas que van en pesos, y tenemos el tema del dólar para aquellas cuentas que están denominadas en moneda extranjera. Entonces creo que eso distorsiona bastante. Y también, si miramos la lectura del presupuesto, lo que me está diciendo, ahí tienen los datos, el tipo de cambio va a ser 2,69, cuando en realidad ajustado por inflación del 76%, debería ser 2,93,4. Es más, yo si hago mi estimación me da un tipo de cambio de 3,19 para el año que viene, pero no ajustado a lo que dice el Fondo Monetario, pasó que todo el mundo debería comulgar, sería 2,93,4. Bueno, y esto es que es el tipo de cambio que nos pone acá el presupuesto, nos estaría diciendo que el tipo de cambio va a crecer menos que la inflación. O sea que el tipo de cambio se estaría apreciando más. Y el tipo de cambio de la Argentina no da lugar para que se siga devaluando aún más. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ya no hay divisas, sabemos que no estamos llegando en diciembre. Ya en una reunión anterior habíamos dicho que las reservas que tiene el Banco Central no alcanzan para pagar 3 meses de deuda del Banco Central y del propio Gobierno Nacional. Esa es la situación actual. Entonces, ese escenario que plantea el presupuesto no es concordante. Bueno, si miramos ahora y vamos directamente a la ley de presupuesto, empezamos a mirar, digamos, como el esquema más agregado, miramos los total de recursos, total de gastos, y eso nos está dando un resultado financiero de 6,4 billones de pesos. Acá se les puse en miles de millones, me parece que es la forma más fácil de leerlo. Bueno, eso nos estaría dando un resultado que implicaría un déficit del 4,35% del PIB. El dato del PIB que utilizo para sacar este porcentaje también es el dato del Fondo Monetario que está proyectando, o sea, ni siquiera lo estimo yo, uso el del Fondo Monetario, que es quien está auditando al gobierno, y el gobierno debería consensuar ese dato. Y el gobierno, su presupuesto prevé que ese resultado financiero sería del 3,8% del PIB. Expresado en dólares, sería un total de 23.712 millones de dólares. Eso ya nos da una idea del financiamiento que necesitaría el gobierno. Por lo general, en las economías normales, este resultado es lo que uno pensaría que es lo que se tiene que financiar con deuda. Pero si miramos por debajo de la línea, como llamamos, que es el hecho de observar las fuentes de financiamiento y las transacciones financieras, y lo desagregamos un poquito, vamos a encontrar ahí el endeudamiento que va a tomar el gobierno nacional, el endeudamiento público, va a tomar deuda por 110.000 millones de dólares, y va a hacer pagos de capital, solamente de capital, por 83.353 millones de dólares. O sea que la deuda se va a incrementar para el año que viene, según este escenario, en 27.600 millones de dólares. Es lo que está diciendo. O sea que va a haber un incremento importante de la deuda. Bueno, ahora vamos al gasto por inciso. Está rapidito acá. No es una forma de ver el gasto. Por ahí la más simple, bueno, ¿en qué gastás? Mirá, cuánto gastás en lo que consume el gobierno nacional, cuánto paga de personal. Bueno, ahí vemos que el gasto en personal, por ejemplo, en términos nominales, con respecto al 2022, y aclaro acá, el 2022, yo tomé el gasto ejecutado hasta octubre, proyecté noviembre y diciembre, tomando en cuenta el promedio para atrás, y le ajusté por un 10% de inflación, que ya con el dato del 6,5% ayer creo que ya me corto, pero bueno, creo que fue bastante modesto, ¿no?
bueno, totalizó un total de gasto de 17 billones de pesos, y bueno, ahí estaría dando un incremento en gasto personal del 86%. Esto estaría siendo un poquito más que la inflación, hay que ver si el gobierno da los aumentos y demás, ahí le estaría sobrando un poquito. Vemos que el servicio de la deuda se incrementa en un 123,5%, pero cuidado, acá estamos hablando del gasto, ¿no? No estoy hablando por debajo de la línea, que es lo que recién les expliqué. Acá el gasto solamente contempla el pago de intereses de la deuda, entonces vemos que hay un incremento importante para el año que viene en el pago de intereses de la deuda, ¿no? Y ahora después vamos a ver que ese incremento en el pago de intereses de la deuda necesita que salga un recurso de algún otro lado. Si miramos, lo que se estaría ajustando por debajo de la inflación son las transferencias. Si se fijan la variación nominal de las transferencias, sería el 60%. En las transferencias tenemos el pago, o mejor dicho, el envío de dinero que hace el gobierno nacional a las universidades, a las provincias, al sector privado por el tema subsidios económicos, ¿no? Pago de tarifas, los subsidios de los transportes. Y acá también tenemos el pago de jubilaciones y pensiones, y obviamente todo lo que sea asistencia social, ¿no? Planes sociales, también lo tenemos contemplado. Entonces ya empezamos a ver, en parte, por dónde se observa rápidamente que hay un ajuste. Bueno, si miramos ahora otra forma de mirar el gasto es por finalidad. Bueno, acá se los muestro de tres formas. Una en porcentaje del PIB. La segunda sería en términos de valores constantes. Lo que hacemos es a estos valores monetarios quitarle la inflación, la que tuvo este año y la proyectada, y vemos cuánto es el crecimiento real. Y la otra forma es calcularlo en dólares, ¿no? Según el tipo de cambio que yo estimé, acá me llevo un tipo que estimé, que era de 2,93 y algo. Así que bueno, si se fijan, en los tres cuadritos se observa que hay un ajuste, sobre todo en servicios sociales, ¿no? O sea, que era un gobierno peronista y demás, bueno, acá empieza el ajuste que le están pidiendo el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Está acá, tenemos un ajuste del 1,15 puntos del PBI. Si miramos en términos reales, en los servicios sociales sería 6,3%, y en el total general un 4%. Y si lo miramos en dólares, en servicios sociales el ajuste sería de 4.250 millones de dólares más o menos, ¿no? Obviamente, como estoy ajustando el tipo de cambio a la inflación, obviamente ambos ajustes me dan igual del 4%, ya sea en términos constantes o en dólares. Y en el PIB, si se miran, ahí les puse, implicaría una caída del 6,4%, y ese valor es un poquito más alto. Y ahí hay una cuestión, ¿no? ¿Por qué me difiere con los otros dos? Y bueno, puede ser que el PIB esté un poquito sobreestimado, o la otra cuestión, que también un poco técnica, el PIB se ajusta por el índice de precios implícitos, es un índice de precio especial porque el PIB contempla exportaciones, importaciones, precios mayoristas, hay bienes que tienen precio mayorista, precio minorista, entonces no aplica al IPC, es una combinación un poquito más complicada. Entonces puede haber ambas cosas a la vez que estén jugando, ¿no? Por eso esa diferencia. Bueno, entonces les dije que estamos en servicios sociales. Bueno, vamos a ver ahora un poquito por finalidad y función, que es una forma más desglosada ahora de ver el gasto. Y bueno, empezamos a ver los distintos ajustes, ¿no? Ahí después administración gubernamental, que es la finalidad, las funciones que tienen. Bueno, fíjense en que el servicio a la deuda pública les dije que se estaba incrementando. Bueno, acá es claramente, en términos reales se incrementan un 30%, en términos del PIB 0,39 puntos del PBI, pago de intereses solamente. Bueno, acá hay un recorte en el tema de defensa, pero muy chiquitito. Y ahora si vamos y vemos la finalidad de servicios económicos, vamos a ver que hay un ajuste en lo que es energía, combustible y minería. Ahí tenemos tarifas, claramente, ¿no? El ajuste es de 1.693 millones de dólares, que serían 15% en términos reales, y en relación al PIB, es 0,39 puntos del PBI. Vemos el transporte, donde está también el ajuste de tarifa que está planteando el gobierno. Sé que el FMI está monitoreando, dice, muy bien chicos, están haciendo la tarea. En transporte, el ajuste de 623 millones de dólares, en términos reales, es 13,6% en términos reales, y 0,14 puntos del PBI. En servicios sociales, donde veíamos el mayor ajuste,
vemos que la promoción y asistencia social va a caer en 1.540 millones de dólares, 24,8 puntos en total, en términos en pesos, y 0,33 puntos del PBI. Y la seguridad social, que es lo que nos interesa, lo que estamos mirando, se va a ajustar en 2.840 millones de dólares, va a caer en 6% en términos reales, y eso va a implicar 0,78 puntos del PBI. Yo diría que prácticamente el mayor ajuste estaría acá. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿qué nos interesaría acá? Bueno, empezar a ver los programas que hay destinados a la seguridad social, y acá hay un problemita técnico que tenemos, que el presupuesto nos brinda los programas, pero hay programas que tienen componente de seguridad social y que también tienen un componente de salud. Sobre todo en los programas de la seguridad social pasa esto. Entonces no podemos como ver bien dentro de esos programas la parte de seguridad social, ¿no? Pero bueno, sabemos más o menos cuáles son los programas, así que es un laburito chino, pero bueno, lo puede hacer. Bueno, acá tienen un resumido de los mayores ajustes que hay en el presupuesto de función. Se los dejo ahí como datos. Lo que es interesante, me pasé en este cuadrito, es observar que, por ejemplo, tenemos 2.840 millones, les dije que va a ser el ajuste en la seguridad social, y fíjense en que el incremento por el pago de la deuda, por los intereses de la deuda, va a ser de 2.115 millones de dólares, ¿no? O sea, está machadito. Bueno, acá tenemos los programas de la seguridad social, principalmente los de ANSES, que son los que conocemos. Después también tiene programas de seguridad social, bueno, la Administración de Parques Nacionales, que es muy chiquitito, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Caja de Retiro y Jubilaciones de la Policía Federal, Consejo de la Magistratura y el Instituto de Ayuda Financiera, que es de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, si observamos, vemos que hay algunos ajustes importantes en el programa que va a asignaciones familiares. El cálculo que hago yo ahí son 1.000 millones de dólares que van a ajustar. Fíjense en términos nominales, 48%, 46%, ¿no? Están por debajo de la inflación claramente. El otro ajuste importante va a estar en los complementos a las prestaciones previsionales, que va a ser también casi 1.000 millones de dólares. El otro ajuste son transferencias y contribuciones a la seguridad social de organismos descentralizados, de 1.174 millones de dólares. Y luego, si ven, hay un claro ajuste, ¿no? Porque en algunos componentes por ahí se van incrementando, están en verde, como por ejemplo las prestaciones previsionales, es el mayor grosso, hay un incremento, se va a incrementar en 80%, con la inflación del 76%, o sea que están ahí con los justitos. Pero si se fijan, donde hacen el ajuste, y esto sí me parece por ahí muy turro de alguna manera, es en la caja de los militares. Fíjense que los programas destinados a las prestaciones previsionales que sean con Gendarmería, con la Prefectura Naval, con el Servicio Penitenciario, ¿no? Con las fuerzas, bueno, ahí están, ninguna supera casi el 48%, 50%. O sea que hay un importante ajuste. Creo que en parte es porque me parece que las fuerzas no pueden reclamar tampoco por sus cajas, o por lo menos, ahí ustedes deben saber mucho más, que tienen las cuestiones legales claras que yo. Claro, solamente legalmente van a poder hacerlo y siempre ganan. Bueno, ahí van a tener que meterle fuerza, pero bueno, ahí hay claramente recortes, ¿no? Bueno, acá les puse el detalle de los programas para que quiera tenerlo ahí a mano. Yo tampoco me acuerdo de todos los programas. Y lo último que les quería mostrar... Esto después mandalo, Lo paso, ¿sí? lo paso. Es un archivo, a ver si lo puedo abrir. No, después mandámelo por mail y yo lo reparto, no hay problema. La verdad que les quería mostrar otra cosa, me parece piola. Sí. Se me tildó la compu ahora. O sea, hay una rebaja, vi que había un ajuste a complementos previsionales. A un programa que se llama complementos previsionales. Ahora, la transferencia a las cajas previsionales no transferidas aumenta bastante. Bueno, ahí tenés un poco de todo. O sea, claro. Ahí ahora después les paso a que lo miren de detalle.
Ujú. Las cajas igual me parece que no, que tienen ajuste. Bueno, ahora lo miramos, se los paso. Pero esos son más o menos los ajustes que vi que tienen, ¿no? O sea, en Seguridad Social tenés un montón, eso habría Sí, que macharlo un poquito y ver bien, o sea, con la función de sí, Seguridad sí. Social y el programa directamente. Como te decía, el presupuesto no te brinda eso, pues es el total del programa, y analizarlo un poquito mejor. Bueno, ahora no me sale porque se me colgó la compu, pero hay un Excel que armé con todos los programas, y está la parte de metas, que es interesante, no sé si la están trabajando en alguien. Y ahí es interesante porque con ese archivito Excel, que es todos los programas, con las metas que tiene cada programa, si vos tenés el haber que cobra por cada una de esas metas, la cantidad de gente, tenés un seguimiento muy fino de la cuestión, ¿no? Que se puede seguir mes a mes. Ahí también la Comisión Provisional podría armar algo de eso y solicitar al ANSES que haga ese reporte. Entonces, cuando llegás al presupuesto desde abajo, porque acá estoy mirando el dato agregado, pero cuando empecé a ver las metas, observo que hay metas que tienen poco o nada de incremento, o alguna disminución de beneficiarios, y eso la verdad me parece que no es muy creíble. Entonces acá lo que hay Claro, que discutir, como todo en la vida, es precio y cantidad. Y para saber precio y cantidad, vos necesitas discriminar por cada programa cuál es el haber promedio que se está pagando, cuál es la cantidad de beneficiarios. Entonces, me parece que es piola armar un pequeño Excel que no sea muy complicado para empezar, o le podemos solicitar al jefe de gabinete, o empezar desde la comisión previsional a solicitar esa información, que es un Excel muy cortito, como para tener un claro. seguimiento bien claro. Porque me parece que el tema de metas no lo sigue nadie, porque es complicado armar el cuadrito y demás. Pero hay que discutir eso. Si vos miramos el número, pero no miramos ni el precio ni la cantidad, no tenemos la estimación muy cierta. Entonces, tenemos que empezar a eso, ¿no? A mí me costó un montón tener que llegar a esto, pero se hacen ese laburito, que por ahí lo arman ahora y se hace seguimiento, y se exige también a la ANSESA, bueno, sentémonos y fijémonos cómo lo podés armar. Me parece que ya haya un presupuesto de una forma mucho más afinada, más armadita, con un seguimiento más concreto, justamente para el Claro. mayor componente del gasto. Porque la mayor parte del gasto está acá, lo que es la seguridad social. Entonces me parece que ese laburito por ahí vale la pena. Ahora espacio de 2 archivos, pero bueno, ese un poco quería compartir, la verdad que no es un poco complicado con los tiempos. Y el tema Mm. presupuesto tiene estas cuestiones, ¿no? Que por ahí uno dedica un montón de tiempo y de cuestiones y después o no se aprueba el presupuesto, o por más que se apruebe, al mes queda totalmente desfasado, ¿no? Pero bueno, un poquito la impresión que les quería pasar era esto, los ajustes que se están dando están justamente en la seguridad social. Claro, el ajuste en la seguridad social, no en el Estado gubernamental, en la administración gubernamental no hay ajuste. En el Por ANSES lo tenés algunos programitas y luego tenés en la caja del Instituto de Ayuda No, no, Financiera. estoy hablando a nivel global, estoy hablando a nivel global del presupuesto, que o sea, no está previsto o sea, por ahí hay un congelamiento, ¿no es verdad?, de personal, pero ahí no hay ajuste, hay Ah, no, ajustes. en la cantidad de personas que vas a tener, no, por eso. Claro, ahí no va a haber nada de ajuste. O No, sea, no. sí hay que ver los programas en esas metas que vos dijiste que hay que detallar bien cuáles son los ajustes que van a hacer. Que ahí está englobado todo seguramente. Ahí debe estar potenciar trabajo, porque todo eso sale de ANSES. O sea, aunque lo pague Desarrollo Social o que lo entregue, el inicio del expediente, el control del expediente y el recurso sale de ANSES. Todo eso lo Este, tenés en ANSES, así que olvidate. Por eso digo que claro, hacer ese seguimiento, digamos, para tener mucho más claro. claro, 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 claro. Interesante, ¿eh? Interesante porque está mucho más fácil que verlo en el presupuesto, en el dictamen, ¿viste? En el dictamen es un poco más engorroso verlo, ¿no? Pero acá este resumen que hiciste está buenísimo. Bueno, espero que les pueda salir. Ahí les pasé el Excel que decía que no les podía abrir y ahora les paso una filmina. Así que bueno, un poquito la idea era eso, llevarlos rápidamente a dónde están los ajustes en el presupuesto, el tema del endeudamiento, que también es un problema que se va a mover bastante, y bueno, los ajustes que pasan por la seguridad social, ¿no? O sea, el gobierno de Macri destruyeron una plaza, los muchachos ahora no lo vemos.
¿no? De mejor. Claro, vamos a ver cuál es el relato. En relación a algo particular que decía Facundo, a tal punto es que en muchos presupuestos siempre se le ha ajustado a las fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas, porque tienen una ley especial, que la Corte llegó a formar una secretaría específica. O sea que cuando ahora se hacen los recursos de pedido de reajuste de haberes, la Corte tiene distintas secretarías, la que tiene que ver con la ley común y algunas, como esta la ley, digamos, que tiene que ver con fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, tiene una secretaría específica. O sea que en definitiva es una cuestión de carga presupuestaria a futuro, de previsión de pago de juicios. Los jubilados de esas cajas perderán de cobrar en algunos años, pero en algún momento van a tener el reajuste, serán ellos, serán sus herederos, pero se va a producir el reajuste. O sea que en definitiva, siempre estamos viendo de que casi todos los gobiernos, en mayor o menor medida, siempre ajustan por el lado más débil, por el lado, como decía Facundo, que además, por una cuestión de ley de seguridad, de defensa de la democracia, no pueden manifestarse las fuerzas de seguridad ni las fuerzas armadas, Ni tampoco los porque hay un jubilados. hilo. Y ni Claro, tampoco no, los pero jubilados. los jubilados, ¿sabes qué? El otro día me acordaba de Norma Pla. Yo creo que Norma Totalmente. Pla era la mejor, porque en definitiva iba a la casa de Domingo Cavallo, le hacía una olla popular en la puerta de la casa de Domingo Cavallo y lo jodía quien tenía que joderlo, ¿no? Y no Ujú. era al conjunto de la población que se moviliza en función al trabajo. Aunque Claro. yo vivo acá en calle Perón y Riobamba, y voy hacia el centro por ahí por algunas agencias de AFIP, y está desolado. O sea, el centro hay muchos con restaurantes, pubs, todo eso que han perdido absolutamente desde la cuarentena en adelante. Ya no hay casi actividad como la había antes, y bueno, perjudican sin duda todo lo que tiene que ver la 9 de julio. Pero ya Mm. los jubilados, como a tiempo atrás se movilizaban en el Congreso, que tenían casi una constante de los días jueves, ya no se los ve más. No, ya está, ya no están más, ya no están más, Sí. para nada, para nada. O sea, inclusive había en ese momento, estaba la Confederación Federal de Jubilados y Pensionados y estaba la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados, que eran dos instituciones enormes, donde casi todas las cajas, donde todos los centros de jubilados estaban como inscritos Representados. en ese y representados, la verdad, era como, a ver, entre comillas, pero era la Una especie de representación, confederación. claro, una confederación. Había dos, la Mesa de Jubilados y Pensionados a nivel nacional y la Confederación de Jubilados y Pensionados. Lo manejaban dos grupos, pero bueno, pero tenía una representación el jubilado. No existen más, o sea, se han disuelto prácticamente. Yo creo que nunca más los escuché. Nunca más los escuché. Antes sacaban documentos, se presentaban, iban al defensor del pueblo. Ya no, ahora no existe más. Realmente es una población en este momento de casi 7 millones de personas que está totalmente desamparada, ¿no? Bueno, Facundo, brillante, porque aparte está práctico para leer, y después ir a los lugares específicos en el presupuesto. Así que me encantó lo que hiciste. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del sistema tributario, de los impuestos. Gustavo, Sí, cómo estás viendo todo eso? primero un planteo más general, a donde todo el sistema, en definitiva, impositivo, que ha sido una construcción de muchas décadas, tiene mucho de situaciones, vamos a llamarle privilegios finalmente. Son legales, pero son privilegios al fin, que casi todos y cada uno de los sectores, por capacidad de presión, han ido obteniendo. Casi todos los sectores de la producción, desde el año 30 en adelante, han ido obteniendo, y bueno, el peronismo se encargó
con el tema de la famosa sustitución de importaciones, a muchos sectores de la producción nacional, darles leyes específicas, normas, incisos, que cada norma, como sabemos, que tiene incidencia económica, termina siendo un beneficio económico para un determinado sector, que puede ser justo, puede no ser justo, pero que lo termina pagando el conjunto. Y la carga es tan grande y es de tanta cantidad de sectores, el más llamativo de todos es el de quienes estén comprando indumentaria, lo deben ver, es el sector, digamos, de la ropa, la indumentaria, casi todo el tema de telas y demás, tiene una altísima protección, no solamente aduanera, sino también presupuestaria, y es el que más inflacionariamente ha avanzado en rango, digamos, de precios. Entonces, hay un alto componente a donde la incidencia, si no se modifica, se pasa blanco sobre negro en casi todos los que en definitiva tienen beneficios de cada sector. eh, si tocas algo y eso se desajusta, no termina tampoco de acomodarse todo lo que es el gasto general. Yo creo que tenemos finalmente una democracia corporativa y la vamos a seguir teniendo por muchísimas décadas más. Yo creo que nadie puede pensar sensatamente de que lo que propone mi ley vaya a ser un proyecto de gobierno. Es simplemente, para mí, lo que terminen votando a él es por un grado de enojo. Yo, a través de las actividades de la producción que vienen acá con producciones artísticas, en la casa de Udo del Carril, veo gente que tiene de todos los pensamientos, pongo a charlar, y tienen un origen por ahí, muchos que ven la socialdemocracia, ven desde el socialismo, muchas cosas, pero igual lo votan a Milei desde un punto de vista del enojo. O sea que va a ser un voto de enojo, pero no es realmente un proyecto de gobierno que vaya a modificar. Yo lamento mucho que lo que yo noto es que en general el PRO va armando su composición más allá de Juntos por el Cambio, más allá del radicalismo. El radicalismo se está haciendo notar, pero no hay una construcción realmente de programas. No hay, he tratado de averiguar, a ver en quién tiene, digamos, un trabajo con los temas impositivos, y la realidad es que no hay. Como se hace este observatorio, muchos temas previsionales, pero no creo que no son escuchados por la gente del PRO. El PRO está como en una visión muy digamos, centralista, digamos, viendo todo cómo acomodan, a tal punto que conozco una militante radical que se ha aproximado al PRO, que trabaja en el Senado, que me dice que ya el Ministerio de Defensa, por ejemplo, ya lo tienen como repartido, como si ya hubiesen ya ganado, y ya sea Patricia presidenta o sea ministra de Seguridad, ya lo tienen todo decidido. O sea, como que no están realmente actuando, están casi como en términos del 2015. En cuanto al el tema de qué es lo que pasa con los monotributistas y los autónomos, son siempre los convidados de piedra en todos los análisis presupuestarios, y son los que no solamente por una cuestión de inflación, sino desde el punto de vista también de cuando se analiza el componente, digamos, que tiene que ver, por ejemplo, en los topes de alquileres, cuánto se puede desgravar o cómo va el precio, digamos, del máximo unitario, de cómo se puede facturar, siempre es una variable de ajuste, que somos monotributistas, no estamos realmente en la consideración del gobernante. Tampoco, al igual como los jubilados, no tenemos una incidencia, no tenemos una representación y no tenemos peso específico más allá de lo que pudiera considerarse si es que hubiera un voto castigo, pero no va a ser unívoco. O sea, el monotributista es de todos los sectores políticos. En el caso de autónomos sí, han generado un poco más de mejoras, se ha hecho un tema de deducciones especiales,
no solamente que se le ha aumentado el monto, digamos, de la base de la ganancia mínima al 2,5 del monto, sino que también se ha generado una deducción especial para profesionales hasta 30 años que pueden ir generando progresivamente un pago cada vez va en aumento, cuanto año que va pasando, van pagando un poco más el componente impositivo, pero tienen realmente bastante desgravado. Pero de los tres componentes que tiene el monotributo, que es la parte de jubilación, la obra social y la parte impositiva, solamente las mínimas categorías, la A, B, son las únicas realmente beneficiadas con el tema de la desgravación de la parte impositiva, y el resto no. Y para colmo, es que todo lo que tiene que ver con los niveles de facturación ha tenido muy poca actualización. La actualización para las facturaciones A, B, C y D sí ha sido del 60%, pero para el resto de las categorías que va de la E a la K, solamente ha sido del 29%. Es muy bajo, visto de que tenemos una escala inflacionaria que, como explicaba muy bien Facundo, en el presupuesto junto con el Fondo Monetario Internacional, se está evaluando en un 60, que es mucho más realista que anteriores presupuestos, pero igual sabemos que va a estar más próximo al 90 o superándolo. O sea que siempre el monotributista y el autónomo pagan una carga impositiva importante y tienen una situación por ahí de mucho riesgo realmente, de pasarse por ahí, si lo logran pasar al nivel de facturación que no es actualizado, quedan expuestos a estar en el régimen general, que yo una oportunidad lo padecí, y bueno, por clientes veo cómo lo padecen. Cuando estudios jurídicos u otros profesionales pasan a estar con el seguimiento del sistema operativo 2000 de cada agencia, en el cual tienen situaciones de inspecciones que son muy graves, son muy intensas. O sea, realmente cuando una persona profesional pasa a estar en el IVA, si no se conforma como una sociedad y empieza a poder obtener los beneficios de todo lo que son las desgravaciones de una sociedad y queda como estado de persona, las deducciones que puede obtener son tan bajas, porque bueno, están las deducciones generales que tienen que ver con lo poquito que se reconoce por el tema de, por ejemplo, los gastos en obras sociales, las prepagas, si se hace donaciones, lo poquita incidencia que tiene, si, digamos, por sepelio, o sea, son tan pocas las deducciones generales y las especiales que realmente la incidencia es grande. Por eso el gobierno está muy apoyado, no solamente en el IVA, sino en el impuesto a las ganancias y en los ingresos, aunque haya mucha evasión, en autónomos y en monotributo. Hay mucha digamos, evasión desde el punto de vista de que hay muchos profesionales que obviamente no están pagando, pero ahora, con una reforma que en realidad no es de este gobierno, sino del anterior, con el tema de la calificación, la calidad de contribuyente, empiezan a tener mala calificación y empiezan inmediatamente los abogados de la AFIP a juntar cúmulo de deuda, y ya hay muchos profesionales que cuando se empieza a superar los 50.000 pesos de deuda, empiezan a tener embargos, inhibiciones generales, se les empieza a complicar la vida. Creo que, como me decía Inés, realmente para hacer una propuesta tendríamos que poder nosotros hacer desde el observatorio una propuesta realmente que no sea que siempre cuando existe finalmente una moratoria, la moratoria está más pensada en función a las pymes o está más pensada en las grandes empresas, que es una manera de licuar deuda, sino una vez por todas que pueda llegar a existir, hasta podríamos pensar en hacer algo o propuesta, de una moratoria que esté pensada, no solo estos 100.000 que se les condonó a los que eran deudores para proponerlos como contribuyentes, digamos, que regulariza su situación, sino algo un poco más general, porque hay que entender que el cuadro general de ingresos
solamente post-cuarentena, la cuarentena y la post-cuarentena, ha incidido de tal modo de que no puedan estar en condiciones de pagar la carga impositiva. Tiene que haber una propuesta que realmente a este sector se lo alivie. Entonces, por ahí después yo acerco algo, charlo con Inés, que también tiene en esto mucha formación, y hacer alguna propuesta que, aunque sepamos que pueden no tener curso, por lo menos lo hicimos, plantamos una bandera, ¿no? Ujú. Igual de todas maneras, yo he visto las cargas impositivas inclusive son mucho más altas que el aporte, ya sea tanto de autónomos como de Sí, monotributo. O sea, sí. yo estoy viendo, Ah, ahora estoy viendo el tema doméstico. El tema del servicio doméstico, se paga más en ART si uno mira el aporte que le hace a un servicio doméstico, sí, casi el 50% se lo lleva la ART, un poquito la obra social, sí. y la parte del aporte que hace a la seguridad social, a la futura jubilación, Y es nada, por nada. eso después se termina, cuando se evalúa todo lo que es el componente de aporte, termina siendo un cálculo de jubilación bajísima, ¿no? Claro, claro, es increíble. El negocio de las ART realmente me he desayunado en este tiempo que estoy leyendo toda la parte de cómo está armado el servicio doméstico. Ahí también va a haber que hacer una reforma. Ahora, dime una cosa, ¿se puede unificar? ¿Se puede hacer una unificación mezclando lo que es el mono? Porque el monotributo se desvirtuó. El monotributo Sí, era para la pequeña capacidad contributiva. Ahora, sí. se puede mezclar y hacer un único sistema de trabajadores independientes en línea general? Y sería, el problema es que todavía sigue existiendo autónomos que tienen más que ver eh, con el tema de sociedades. Toda Claro. persona que conforma una sociedad está obligado por ley a estar inscripto como autónomo, Ujú. independientemente que también esté como monotributista. O sea que tendría que hacerse algo, como vos decís, que unifique finalmente todo trabajador independiente, sea de carácter societario o completamente independiente desde el punto de vista de que no conforma ninguna sociedad, ser un solo pago con distintas categorías. Claro, es una locura, o sea, pensando en una persona Sí, que tiene una sociedad, tiene que pagar como autónomo y como monotributo, sí, y termina haciendo doble imposición al aporte previsional y después tiene una mínima, porque exacto, sí, no hay tutía, ni autónomos, ni, bueno, monotributo ya se sabe que cobran la mínima, pero en una sí, época autónomos tenía derecho a cobrar un poco más de acuerdo a la escala que tuvieras de aporte. Y hoy sí. no, hoy el más alto cobra la mínima y encima tienes doble imposición y también cobras la mínima. O sea, Sí, como no, que no, hay que no sincronizar y genera hacerlo. acumulación, no Claro, genera una mejora esa doble imposición. no, no, no. Directamente te aplican la jubilación mínima y listo. Porque eso yo creo que habría que trabajar en una propuesta de ver de qué manera se puede unificar eso. Yo creo Como que para. conceptualmente coincido con vos, porque es fácil entender que tiene que estar algo unificado, tiene que ser algo muy por categoría, por ingresos, independientemente a dónde se desarrolle la actividad. Lo que tendría que ser encontrado para que sea seductor es un buen nombre, algo que sea con una idea fuerza, que motive y que sume políticamente. Ujú, Eh, Porque si se logra desde el punto de vista de algo que impacte, por decirte, no sé, hay tipos que en los medios de comunicación impactan, como Luis Juez, por decir, con sí, lo que esté hablando. sí. Si se logra hacer una propuesta que impacte y personas que impacten en los medios, se puede llegar a ir logrando un consenso a donde tenga más razonabilidad, a donde realmente las personas no estén con una carga tan grande, con doble imposición, y finalmente después terminen, cuando pasan la gorra al final de su vida activa, llevándose una miseria, ¿no? Claro. ¿Sabes qué?
En esta semana pasada que tuve varias charlas así con este tema de autónomos y aparte en previsión en general, vos sabés que sigo insistiendo que la 18038 y la 18037, que era para trabajadores bajo relación de dependencia, terminan Sí, siendo mucho más equitativas para la gente que estos engendros que tenemos de hoy, la 24241, sí, porque inclusive también estaba leyendo y estábamos viendo la prestación básica universal, que es el primer componente que tiene las jubilaciones. La PC, que es el otro componente, todos los nacidos en 1994 ya no van a, o sea, los que empiezan a trabajar, mejor dicho, a partir de que empezaron a trabajar con sí, 18 años, a partir de 1994 ya no van a tener más la PC. Y después viene la PAP, ¿no es verdad? Bueno, la sí, prestación básica universal, en su inicio, era lo que era la jubilación mínima, que nadie podía ganar menos de una PBU, se hablaba cuando salió la 24241. Y tenía movilidad a través de la medición de los 2 ampos y medio y después del MOPRE. Pero hoy eso, yo no sé hace cuánto que no se hace un decreto de la variación del MOPRE. Yo no sé hace cuánto que no se cambia el MOPRE. Entonces cada vez la PBU es más chica. Y sí. eso tenía in situ, con el cálculo de primera vez, tenía la movilidad. ¿Viste? La otra vez lo estaba comentando, ¿por qué no pasamos la prestación básica universal? Yo sacaría, o sea, incorporaría, modificaría ese componente con una jubilación mínima, el 82% del salario mínimo vital y móvil. Y va, obviamente, creciendo con la movilidad de las paritarias. Y se terminó. Como la PC no va a Claro, existir más, porque van a ser muy poquitos lo que van a cobrar la PC ¿qué es? Es el componente de los trabajadores anteriores al sistema viejo, o sea, anteriores a 1994, y después los posteriores al sistema en 1994, que se cambió la ley, esa sería la PAC. La PC la va a eso terminar, sería ya se sincerarlo. termina. Realmente esa propuesta sería Mucho más sincerarlo. fácil, es mucho menos complicado para el calculista, porque vos ponés directamente y sabés que le das la garantía, y es equitativo para toda la gente, Sí, le das la garantía del haber mínimo a todo el mundo. Y después de ahí, de acuerdo a los aportes, vas cobrando la PAP, ¿viste? Y se terminó la historia. Yo no sé por qué la complicaron tanto. Por eso digo, cada vez me gusta más la 18037 y para autónomos pasaba lo mismo. Antes había el taxista, el verdulero y estaba el empresario, y había distintas categorías y era un solo sistema. sí. Era un solo Sí, cuando sistema. nosotros trabajábamos en la Secretaría, realmente las tres cajas eran realmente razonables, cada una tenía su propia lógica. Había personas, por supuesto, que habían pasado por las tres actividades, ¿no? Quizá, y Claro, lograban un haber complementario, digamos, integrado. exactamente. Pero, pero después empezó, yo creo que sabemos muy bien a partir de la época de Mendex, que finalmente era desvirtuarlo para que en una norma no escrita finalmente se achatara todo el sistema jubilatorio, ¿no? Claro. Bueno, ¿a alguien le quedó alguna duda? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Aquí están los señores dispuestos. Sí. ¿Ninguna duda tienen? Bueno, parecería que no. El gobierno es una duda. Sí, eso seguro. Sí, Eso seguro, seguro. El gobierno nacional, digamos, bueno, el padre dice que se ocupa del hijo ahí en Olivos, digamos, pero Sí, bueno, y más que bueno. eso no se está ocupando ese señor. Bueno, María Teresa, ¿querías comentar algo? Desmuteate. Al contrario, muy interesante. Lo que me pasa es que tengo altibajos y de repente se me va y me quedo con problemas de luz y pierdo. Pero creo que logré oír las dos ponencias muy, muy bien y muy interesantes. Así que las propuestas me parece que son algo que
que es importante que se trabajen y por lo menos se presenten a ver si alguno de nuestros legisladores las quiere trabajar, ¿no? Sí, Claro. te digo que no sabés la cantidad de proyectos que hay presentados y este año la Comisión de Previsión se reunió 3 veces. 2 para hablar de la moratoria y una para hablar de una jubilación, un régimen especial de brigadistas. Y para de contar. Es una, ¿Y quién realmente, impulsaba la de brigadistas? Me causa, digamos, curiosidad. ¿Quién impulsaba esa de con el brigadistas? tema de incendios, que son 500 Cabandier. personas, 600 personas, pero quieren hacer un régimen especial de 50 y 55 años de edad, con 25 años de aporte y cobrando el 82% móvil. Estamos averiguando ahora. Claro. Es muy Y poca la 82%, injerencia, pero el 82% 82% móvil no ¿sobre lo, qué? no lo cobra nadie. ¿Pero sobre qué sería el 82? De su último haber de actividad. Ah, Con 50 y sí. 55 años. El gran tema, como vos decís, es que hoy son 600, pero haces un régimen especial y va a entrar todo el mundo a hacer a trabajar. Aparte, ¿sabés cuál es el tema de las insalubridades, María Teresa? Es muy difícil, porque vos, por ejemplo, en un lugar donde vos tenés personas que, por ejemplo, te voy a hablar de petroleros, que es que más o menos, vos tenés una cierta vida útil, ¿no es verdad?, para trabajar en el pozo petrolero, o en las minas, por ejemplo, ¿no es verdad? Y después vas de administrativo. Entonces vos después tenés que hacer, obviamente, el entrecruce entre los servicios comunes y los servicios de insalubridad. Pero este sistema de brigadista es nuevo, porque salió a partir de la ley de incendios que se hizo el año pasado. Entonces se conformó un grupo de brigadistas que dependen de parques nacionales y parques provinciales. Pero los parques provinciales depende de qué parques, porque si las cajas no transferidas no podés meterte porque es injerencia provincial. Los parques nacionales, bueno, sí, está bien, pero no tenemos el número fino. Primero, no sabemos cuántos ganan. Segundo, ¿qué tiempo? Porque, o sea, si vos decís que tenés los 12 meses del año, estás enfrente al fuego, está bien. Ahora, yo en 7 años que viví en Bariloche, hubo 2 veces que hubo fuego, ¿la verdad? Y por lo general van los bomberos. Después de esto va a venir todos los bomberos que van a querer su régimen especial. Y ahí te la regalo, porque los bomberos sí que tenés bomberos en cada pueblo. Y el sistema no, o sea, ¿de dónde traes recursos para eso? Y sistemas especiales de insalubridad. No, es bastante tedioso. Después van a aparecer, no sé, todos los días hay como, en total, no sé la cantidad de regímenes. Yo no estoy hablando que los regímenes de insalubridad no se tengan que pagar porque hay una expectativa de vida menor y es lógico, pero seamos adecuados en no un 82% móvil, porque eso sale de los jubilados que cada vez cobran menos la mínima. Sí, los recursos pero además en el achatamiento de la general, jubilatoria, porque el que aportó para tener una jubilación importante o tuvo cargos importantes y trabajó 40 y tantos años, cada vez queda más limitado. Claro, cada vez que te quitan más derechos, ya ahora no te hacen el cálculo más por 40 años, te hacen el cálculo a 35, no te incorporan el aguinaldo, ni los aguinaldos, ni vacaciones tampoco te lo incorporan. Bueno, en fin, cada día se está achicando más. Cosas, te digo, el otro día me consultan, bueno, yo no soy abogada previsionalista, pero me planteaban el máximo jubilatorio, bien, es importante, pero resulta que te descuentan si cobras o teóricamente podrías cobrar más, porque tu cálculo da un poco más,
por la ley 23.000 y pico, no me acuerdo, 24.000. el artículo 9, te descuentan. Ahora, te te queda ponen un el monto. tope. O sea, llegás al tope, pero después te descuentan los 20.000 pesos del PAMI. Claro, lo que pasa es que vos, esa ley, en realidad, hasta eso está en te desmedro. digo, no hay decisión política, no hay decisión política. Esa ley está en todos los juicios de reajuste de todos los jubilados, está declarada anticonstitucional. Bueno, muchachos, deroguen la ley. Porque aparte no es solamente que te cortan, te topean la jubilación, está topeado el aporte también. Entonces, claro, una persona que cobra claro, 700.000 pesos, que hoy en el Estado hay algunos que están cobrando eso, sobre todo los organismos descentralizados, ¿tá? Entre 600 y 700.000 pesos, hay una parte y aportan, que no aportan. por mucho menos, por 600. Y eso es plata que no entra en el sistema, ¿me entendés? O sea, yo creo que hay que hacer un régimen estructural del sistema de seguridad social. En vez de ir ajustándolo, yo creo que no solamente ajustar, sino equilibrarlo, ¿viste? Equilibrarlo. Determinar cuáles son los recursos, determinar la caja, sacar un montón de cosas que no hay también que buscar interesar a legisladores de nuestros bloques que tomen esto como bandera. Es un muy sector importante y no tenemos legisladores que tomen estos temas con gente como vos y otros especialistas que pueda aportar y que lo tomen como bandera. No, ¿sabés que no? ¿Sabés que no? Después aparece uno del PRO o uno y ahí te lo llevan adelante. Pero bueno, ¿sabés quién la tiene? ¿Sabés quién tiene la banderita puesta en la Comisión de Previsión? Y sabe una cuarta parte, porque piensan que todo sabe, y ella fue presidenta del PAMI. Graciela. Claro. Pero bueno, los radicales, digo, por favor, a todos les hablo, yo los conozco a todos los que están. Y los toman ahí, ¿viste? Porque no entienden. Digo, bueno, no entienden, pero nosotros les explicamos. O sea, acá hay un equipo para explicar. Pero además, políticamente, si no lo entendés, porque políticamente, no políticamente lo tenés que entender. Es un conglomerado de gente con aptitud intelectual para acompañar, porque hoy la gente se jubila a los 60, pero podés tener una expectativa intelectual que supere los 90 estando bien, y hay mucha gente que lo está. Pero por supuesto. Es un conglomerado de gente a la que no estamos atendiendo cuando podríamos atender. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias por estar. Y bueno, esto ya se está grabando, así que se va a subir a YouTube y se va a subir a la página de la Fundación, del Observatorio, y vamos a viralizarlos para que la gente lo tenga. Muchísimas gracias, Facundo, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. Son dos que están trabajando y colaborando en el observatorio, y bueno, gracias por la iniciativa. Gracias al resto. Muchísimas gracias. Sí, a mí realmente es una iniciativa que le debo agradecer a Cachi Casela, que nos dio el espacio, porque es un espacio que queremos trabajar para el jubilado, justamente, ¿viste? Así que, bueno, les agradezco muchísimos a todos. Bueno, insisto, Inés, en que cuenten con la casa acá de Hugo, si quieren hacer algún tipo de actividad. Bárbaro, fantástico. Muchísimas, muchísimas gracias. Chau, gracias, chau. hasta luego. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau.